Buenas tardes, muchas gracias por su atención de antemano. Me corresponde continuar el ciclo de seminarios del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Calle Serra, y el día de hoy a mi persona, la doctora María Escarbay, adjunto 1 de este servicio, me corresponde hablar sobre el abordaje diagnóstico en patología neoplásica ósea. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una posibilidad diagnóstica de una patología neoplásica ósea, debemos recordar siempre que esto nunca va a ser un manejo únicamente del cirujano ortopédico. El abordaje interdisciplinario, contando con especialidades como oncología, medicina interna, radiología, radioterapia y oncología, va a ser esencial en el diagnóstico precoz, oportuno y definitivo de estas patologías. Las fases de diagnóstico de estos pacientes van a abarcar desde lo que es la anamnesis y el examen físico detallado, hasta lo que son las pruebas de laboratorio y pruebas diagnósticas de imagen tanto de la extremidad como de estudios de extensión que nos van a permitir estadificar la lesión, y el diagnóstico definitivo que nos dará la biopsia y nos va a permitir orientar hacia si estamos en la presencia de una patología neoplásica ósea primaria, benigna o maligna, una enfermedad metastásica ósea, una lesión pseudotumoral o la gran simuladora de todas, que es la osteomielitis, o alguna enfermedad del metabolismo óseo. Al realizar el diagnóstico de un paciente con una patología neoplásica ósea o sospecha de la misma, debemos hacer una historia clínica detallada. Al momento de realizar la historia clínica nos enfrentamos primeramente al motivo de consulta. Usualmente los motivos de consulta suelen ser masa palpable. Esto se va a dar en tumores como el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing o el tumor de células gigantes que producen expansión proliferativa hacia los tejidos blandos, produciendo una masa palpable. El dolor. El dolor no es una característica primordial en los tumores óseos. Usualmente cuando existe la presencia de un dolor nocturno a nivel de las extremidades, nos hace pensar y orientar el diagnóstico hacia un osteoma osteoide, que es el principal tumor productor de dolor. En cuanto a las fracturas, estas fracturas patológicas están asociadas más a tumores que debilitan la cortical, como son las lesiones líticas, productos de quistes óseos simples o aneurismáticos, encondromas, metástasis ósea o mieloma múltiple. Y puede ser también que la lesión sea encontrada a la luz de un hallazgo incidental. La edad del paciente es esencial, puesto diversas lesiones van a corresponder a diversos grupos etarios. En el grupo etario entre los 0 y los 20 años vamos a ver que son más comunes las lesiones como el neuroblastoma metastásico, el granuloma eosinófilo, el quiste óseo simple, el osteocondroma, el sarcoma de Ewing entre los 0 y los 20 años, acercándose ya a la segunda década de la vida, y en el periodo entre 20 y 40 años comienzan a aparecer patologías como el condroblastoma, el osteoblastoma, la displasia fibrótica monostótica, la histiocytosis fibrosa benigna, el tumor de células gigantes como principal causante en este grupo etario, y en el periodo de 40 a 60 años nos va cambiando la orientación diagnóstica hacia otras patologías como el histiocytoma fibroso maligno, el fibrosarcoma, el condrosarcoma, los linfomas y el mieloma múltiple. Y en pacientes entre 60 y 80 años, siempre recordar que en adultos mayores de 60 años, en lesiones osteolíticas, siempre debemos pensar en LML, que es LMM, que es linfoma, mieloma y metástasis ósea. En cuanto a la localización del hueso, van a haber tumores que van a preferir ciertas localizaciones del hueso, como van a ser tumores que predominan en algún grupo específico de huesos, como por ejemplo el adamantimoma, que es más común a nivel de la tibia, y en los huesos de la mano, siendo la lesión más común el encondroma, y en los cuerpos vertebrales el hemangioma. En relación al examen físico de las extremidades, debemos realizar un examen físico cuidadoso de las extremidades, evidenciando lo que es la presencia de masa palpables, alteraciones de la piel o la presencia de telangiectasias o arañas vasculares que nos hacen pensar en una neoformación y neovascularización y proliferación del tejido alrededor, así como documentar la presencia o la ausencia de adenopatías regionales. Y en cuanto al estudio de elección, el estudio de elección siempre, o el estudio con el que debemos partir inicialmente, es con un estudio radiológico. Nunca debemos caer en solicitar otro estudio de imagen, bien sea tomografía, resonancia, sin tener
una adecuada radiología AP y lateral de la extremidad afectada. Y no solamente contar con ella, sino realizar un examen cuidadoso de este estudio radiológico en el cual hagamos un análisis organizado de la lesión, basándonos, uno, en qué hueso y en qué localización del hueso está afectada, la opacidad de la lesión, los márgenes de la lesión, la zona de transición, la presencia o ausencia de reacción perióstica, el tamaño de la lesión, el número de lesiones, si hay compromiso o no de las partes blandas y la presencia o ausencia de fractura. También es importante al momento de la localización de la lesión, no solamente qué hueso afectado, sino cuál región del hueso está afectada, puesto que van a haber tumores que van a corresponderse a ciertas zonas del hueso, como por ejemplo, a nivel de la diáfisis de los huesos largos es más común encontrar lesiones como la displasia fibrosa o el osteoma osteoides. Hacia la región metafisiaria, por la rica proliferación vascular, vamos a encontrar lesiones como el fibroma no osificante, el osteocondroma, los quistes óseos simples o aneurismáticos, el osteosarcoma, el encondroma, que son lesiones cartilaginosas, y acerca de la región de la unión metáfiso-epifisiaria vamos a encontrar como uno de los principales tumores de esta región al tumor de células gigantes, y en la región epifisiaria como tal lo que son los tumores condrales como el condrosarcoma. Y dependiendo de la localización, si en el centro de la lesión o en la periferia, pueden ser lesiones centrales, excéntricas o yuxtacorticales al hueso. En cuanto a la lesión, es importante determinar si es una lesión única o una lesión múltiple. Usualmente los tumores primarios óseos son lesiones únicas, mientras que las lesiones producto del mieloma múltiple o de la enfermedad metastásica ósea suelen hacer siembra en varios segmentos del hueso. Y en cuanto a los antecedentes familiares y personales, es importante en edades tempranas, en pacientes con retinoblastoma se ha visto una alta incidencia de osteosarcoma. En pacientes portadoras de cáncer de mama o cáncer de colon se puede asociar esto a un síndrome de Li-Fraumeni, que no es más que una alteración de la transcripción a nivel del cromosoma 17 de la proteína 53, lo cual va a llevar un estrés oxidativo y va a conducir a la proliferación de tumores tanto del estroma ectodérmico como del tejido óseo. Y antecedentes primarios ante la sospecha de tumores metastásicos de los que realizan principal siembra al tejido óseo, como el CA de mama, el CA de próstata, el CA de tiroides y el CA renal. Y nunca descartar el CA broncogénico de pulmón como causa de lesión tumoral ósea. En cuanto al hueso afectado, vamos a evidenciar que las lesiones que se ocurren en pelvis usualmente se corresponden con metástasis, con mieloma, condrosarcoma o tumores de células gigantes. Las lesiones en el sacro usualmente se corresponden a los cordomas. En la tibia las más comunes son los adamantimonas, y en los cuerpos vertebrales va a ser asiento de hemangioma, MT y mieloma múltiple. En relación al tipo de lesión, si son líticas, podemos ver que son más comunes lesiones como metástasis y mielomas en el adulto y en los niños como el neuroblastoma. Y si son osteoblásticas, van a ser predisponentes el linfoma y la enfermedad de Paget en el adulto. Y en cuanto a las metástasis, si estas son osteoblásticas, van a ser más comunes de lesiones como próstata, útero u ovario. Y en las lesiones osteolíticas van a ser más características de metástasis procedentes de riñón, mama, tiroides o estómago. Al continuar el estudio radiológico hay que evidenciar los márgenes de la lesión. Cuando vemos márgenes bien definidos en los cuales la lesión se encuentra bien circunscrita, nos habla acerca de lesiones de crecimiento lento, como los quistes óseos o lesiones más pequeñas como la displasia fibrosa. Y cuando los bordes son mal definidos, en donde no hay una transición adecuada, no hay unos bordes como tal,
entre la lesión y el tejido óseo nos habla de lesiones de crecimiento rápido, agresivas, como va a ser el tumor de células gigantes y el sarcoma de Ewing. Al estudiar la reacción perióstica, vamos a ver que la reacción perióstica puede ser de dos tipos: ininterrumpida, que nos habla de lesiones de crecimiento lento que permiten la cobertura del periósteo y la reacción del mismo, y lesiones interrumpidas, que nos van a hablar de crecimiento rápido y agresivo, como van a ser las imágenes en sol radiante, características del osteosarcoma, y el triángulo de Codman, que es una lesión que nos habla de una lesión muy agresiva, grave y complicada, una reacción perióstica complicada, característica del sarcoma de Ewing y del osteosarcoma telógeno. Continuando con el análisis sistemático de la lesión, hay que hablar de lo que son los patrones de destrucción. Los patrones de descripción fueron descritos por Lowick y describe como un primer patrón el patrón geográfico, en donde vamos a ver el 1A con reborde escleroso, que es característico de los quistes óseos, 1B bien definido sin rebordes escleróticos, característico de lesiones como el encondroma, y el 1C de márgenes mal definidos, que nos habla de lesiones agresivas como el tumor de células gigantes. El patrón apolillado ocurre por lesiones osteolíticas que ocurren a nivel del interior del hueso, y es característico de lesiones como el MT por CA de pulmón o el mieloma múltiple. El patrón permeativo, que es el peor patrón de todos, vemos una zona no definida entre lo que va a ser la lesión tumoral y el tejido óseo, viendo un aumento de la permeabilidad del tejido óseo. Esto va a ser característico de lesiones como el sarcoma de Ewing, y se acompañan usualmente de gran proliferación a nivel de las partes blandas. En cuanto a la zona de transición, vamos a tener que la zona de transición, cuando hay una zona de transición estrecha entre el tumor y el tejido óseo, hablamos de que esto va a ser lesiones de crecimiento lento, usualmente benignas. Y cuando hay una zona de transición amplia con poca diferenciación entre lo que es el tejido óseo y la infiltración por la lesión, por la alteración de la estructura ósea, vamos a hablar de lesiones agresivas de crecimiento rápido, que usualmente pueden ser osteosarcomas telangiectásicos, mieloma múltiple, o lesiones benignas no metastizantes pero agresivas como el tumor de células gigantes. Realicemos el ejercicio de describir esta lesión de acuerdo al análisis sistemático de la lesión. Vemos una lesión lítica metáfiso-diaficiaria ubicada en la región distal del fémur, de patrón permeativo, mal delimitada, con erosión y ruptura cortical y una reacción perióstica de tipo triángulo de Codman. Esta imagen es característica de un osteosarcoma telangiectásico distal de fémur. Así es como debemos realizar la descripción de las lesiones radiológicas cuando estamos ante la sospecha de una alteración de una estructura ósea. En cuanto a los estudios de extensión son vitales para el proceso de estadificación de la lesión. Por más que el 70% del diagnóstico nos los brinde el estudio radiológico, determinar el grado de extensión de la lesión es esencial, porque nos va a hablar sobre el grado de severidad o compromiso de otros órganos y sistemas, así como de otros compartimientos dentro de la misma lesión. Y los estudios de extensión que debemos solicitar ante la sospecha de una patología neoplásica o de una enfermedad metastásica ósea van a ser la tomografía de la lesión, la TAC pulmonar, la resonancia magnética nuclear, la gammagrafía ósea, el PET scan y la angiografía. Continuando con los estudios de extensión, la tomografía es útil, pues nos permite evidenciar la indignidad de la cortical y nos permite ver la lesión en diferentes planos. Es esencial en lesiones como el quiste óseo, pues nos permite ver si es uni o multicameral y diferenciar de otras lesiones como la displasia fibrótica, monostótica o polióstica, y va a ser esencial en la planificación de resecciones oncológicas, como al momento de realizar una resección amplia y una reconstrucción con una endoprótesis. La tomografía pulmonar es un estudio que debemos solicitar ante la sospecha de tumores primarios malignos o agresivos, como el tumor de células gigantes, o tumores primarios malignos como el condrosarcoma, el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, que al momento del diagnóstico ya un 90% de estos tienen metástasis pulmonar evidenciable o no evidenciable por estudios radiológicos, y que
También es de utilidad en lesiones metastásicas, en donde la enfermedad metastásica ósea debemos recordar que uno de los principales es producto del carcinoma broncogénico. La resonancia magnética nuclear diferencia la matriz de la lesión y nos da la extensión de la lesión a los compartimientos de la extremidad, y también nos permite ver si hay o no afección de los elementos vasculares, lo cual es importante a la hora de decidir la conducta. La gammagrafía ósea es un estudio que nos permite hablar de actividad metabólica y nos va a evidenciar si en el foco o en otros sitios a distancia hay actividad metabólica. Es esencial para determinar si la lesión es única o múltiple, y también en el estudio de una enfermedad metastásica ósea porque nos permite evidenciar la localización de un primario desconocido. El PET scan o PET scan valora la diseminación del tumor en tumores malignos primarios y en enfermedad metastásica ósea, y valora la actividad metabólica por lo que es la emisión de positrones. Este estudio permite evidenciar cómo ha evolucionado el paciente con la neoadyuvancia de radioterapia y quimioterapia, y también es un estudio que fácilmente puede dar un falso positivo en la presencia de lesiones como inflamación, como por ejemplo una sinovitis vellonodular. La angiografía tiene utilidad en tumores con compromiso vascular. Y en cuanto a los laboratorios, la rutina preoperatoria debe siempre solicitar un perfil 20 que nos va a permitir planificar el paciente para la biopsia y otros estudios de acuerdo a lo que sospechemos. El calcio sérico se eleva un 40% en pacientes con mieloma múltiple, al igual que la alteración del proteinograma, porque hay una inversión de la relación albúmina-globulina. La fosfatasa ácida se eleva en pacientes pediátricos, y la LDH es un factor importante en el sarcoma de Ewing, pues su elevación nos habla de un mal pronóstico de esta lesión. La electroporesis y la proteína de Benson-John, tanto sérica como en orina, solamente debe solicitarse ante la sospecha de un mieloma múltiple. Y cuando tenemos un tumor primario desconocido y sospechamos que tenemos una enfermedad metastásica ósea, debemos solicitar antígeno prostático total y libre, T3 y T4, TSH libre, las pruebas de función tiroidea, y el antígeno carcinógeno embrionario dentro de los marcadores tumorales. La biopsia es el estudio que nos va a dar el diagnóstico definitivo de la lesión, más no de su extensión. Nos va a hablar del tipo de células que están, y debe ser reportada por un anatomopatólogo con conocimiento de la patología neoplásica ósea. Pues necesitamos que nos reporte el porcentaje de mitosis y el grado del tumor, porque entre esto y el estudio de extensión es que se va a determinar la conducta. Las biopsias pueden ser tomadas de manera abierta o cerrada. Cerrada para lesiones óseas es recomendable el uso de Trucut, y en abiertas puede ser incisional o excisional. La biopsia incisional está indicada en lesiones de gran tamaño o con sospecha de malignidad, y la biopsia excisional en lesiones de pequeños tamaños o en donde estemos seguros por los estudios de extensión y radiológicos que la lesión no tiene criterios de malignidad. En resumen, ante una sospecha de una lesión neoplásica ósea, bien sea, puede ser o que el examen físico y los estudios radiológicos nos den hacia una lesión tumoral, una lesión pseudotumoral, o por un tumor benigno que su crecimiento sea lento, con un crecimiento latente. Ante estos pacientes la conducta es expectante. Observar, realizar estudios control cada 6 meses para vigilar la extensión de la lesión. Ante un tumor benigno primario pero agresivo, como el tumor de células gigantes, debemos solicitar la resonancia de la lesión, la tomografía de la extremidad donde se encuentra la lesión y el gammagrama óseo para evidenciar la extensión de la lesión, y posteriormente proceder a lo que es el estudio de la biopsia. En tumores malignos está indicada la realización de la resonancia de la extremidad, de la tomografía de la extremidad, y aparte de esto, gammografía ósea, rayos X de tórax, TAC de tórax y biopsia, por lo que comentamos de la posibilidad del 90% de metástasis pulmonar al momento del diagnóstico de los sarcomas óseos. Y ante sospechar una enfermedad metastásica ósea, una metástasis de un primario desconocido, debemos solicitar el proteinograma, los laboratorios que ya mencionamos, los marcadores tumorales,
mamografía ósea, rayos X de tórax y TAC torácico y una TAC abdominopélvica para dar con el tumor maligno primario. Muchas veces ese tumor maligno primario no es evidenciable por los estudios de imagen. Y es allí donde entra realizar la biopsia de la lesión que sospechemos que es metastásica para hacer el estudio histológico y también la posibilidad de solicitar un PET scan.